Bueno, ya estamos de vuelta aquí, ya estamos en la mesa de análisis de los lunes, ya estamos listísimos. Había ahí que resolver unos asuntos técnicos con los micrófonos, pero ya está todo resuelto y ya tenemos aquí a Leticia Calderón Chelius. Bienvenida, Leti. Gracias. Investigadora del Instituto Mora y nuestra migrantóloga de cabecera. Así es. Arturo Cano, periodista. ¿Qué tal, Daniela? Mucho gusto, como siempre, estar aquí. Y Carlos Mendoza, director de Canal 6 de Julio, porque luego me dicen que no digo quiénes son, para los que no los conocen, pues que yo digo, son muy conocidos todos. Bienvenido. En nuestra casa. Entre nosotros. Y Berenice Rodríguez, Capital 21, periodista amiga. Bienvenida. Gracias, Dani. Y saludos a todas y a todos. Pues vámonos, hay muchísima información, mucha acumulada, pero vamos a empezar con de adelante para atrás. Tenemos este envío de 2 buques que salieron ayer con más de 800 toneladas de alimentos para Cuba. Ahí creo que tenemos el tuit del presidente de Cuba, en el que agradece el envío a Claudia Sheinbaum. Ahí está, gracias México. Dice, por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido. Por supuesto no es lo que les resuelve toda la situación, pero manda alguna señal. Leticia. Mira, si estuviéramos entre políticos normales, podría entender para un presidente como Donald Trump que toda política es interna de entrada, y por tanto mucho de este envío tiene que ver también con una posición no solamente histórica, geopolítica, de interés mexicano respecto a lo que puede ocurrir en Cuba, o sea, más allá de que hablaremos también de la parte tremenda que está viviendo en este momento la isla, que la ha vivido, pero en este momento de extrema urgencia. Entonces, el hecho de que no haya como canales paralelos en los que se discuta, más allá de la digamos, del gritoneo, ¿no? Que se entienda y que, bueno, México tiene que hacer una jugada porque entonces esto implica también al interior de su país y por tanto también podríamos nosotros entender claramente que hay algunas jugadas o gritoneos en otras partes, en este caso en Estados Unidos, que podrían entenderse. Ya no estamos y no estamos en ese momento con este presidente y eso es lo malo, porque te deja a flor de piel toda jugada política que tiene, insisto, un sentido por supuesto humanitario, por supuesto internacional, pero también interno, porque también es mandar un mensaje aquí a nosotros a decir, no, nosotros también, si queremos respeto y queremos también apoyo, necesitamos tener un mensaje, porque no puedes decir, bueno, México necesita el apoyo no solo de la región latinoamericana, sino de otros países del mundo, y no tener ni siquiera un gesto en este momento de extrema, de la urgencia máxima de Cuba. Pero además, ahí sí, hasta por pragmatismo. La geografía de México y Cuba están ligadas. 250 kilómetros de distancia, ¿no? Que implican que en una crisis humanitaria que ya ha existido, pero que presumiblemente esto podría implicar que se arrecie. Bueno, pues México es un país que es el más cercano junto con Estados Unidos. Entonces, un éxodo que podría darse en próximos tiempos, independientemente de la situación interna, pues obviamente México, y yo lo he dicho acá, tendrá no solo que reaccionar, sino tiene la obligación moral, ética, política, diplomática de tener fuentes y alternativas para esa población que considerara que México es una posibilidad de seguir sus vidas, ¿no? En tanto la situación arrecia. Entonces, hasta por pragmatismo, el mensaje tendría que entenderse. A México le conviene que esto no avance porque eso recae directamente sobre nosotros, ¿eh? Y creo que debe de quedar claro. Arturo, decía hoy la presidenta que es una decisión injusta del gobierno de Estados Unidos porque está dañando básicamente a la población. Es más allá de atacar a un gobierno, es infligir un castigo injusto e inmerecido a 11 millones de cubanos. 10. Bueno, vamos a conectar eso con la derecha de Venezuela o la derecha de Brasil o de Bolivia o las personas mexicanas que claman, que piden, que desean, que anhelan un bombardeo o un ataque con marines directamente en nuestro territorio. Es la misma lógica. Hay una parte de la base electoral de Donald Trump, un sector de MAGA, para el cual Cuba es una obsesión ideológica, es un tema que traen allí atravesado desde hace mucho tiempo
no se trata entonces de que una pequeña nación, además muy disminuida en sus capacidades por las décadas de bloqueo, por los errores propios del régimen cubano, que también ha tenido sus fallas en la gestión de su propio sistema eléctrico y otros elementos, pueda ser un desafío, un peligro, un riesgo para Estados Unidos. No se trata de eso, es una vil coartada. Cuando Trump aprieta tuercas, por supuesto que daña a la cúpula en el poder en Cuba, pero sobre todo daña a los ancianos, a los niños. No es para nada casualidad que en este envío de ayuda de México a Cuba, de 800 toneladas, 277 sean leche en polvo. Pues ahí es donde vemos quiénes son los que resultan afectados, dañados por este tipo de acciones de políticas. Entonces, creo que en medio del debate van mostrando su catadura moral aquellos que celebran este ataque, este apriete de tuercas, al parecer ya definitivos. Hay desde Cuba misma muchas versiones en el sentido de que el colapso es ya inminente, y bueno, van a celebrar una derrota por hambre, una derrota de un pueblo que ha sido heroico más allá de lo que pensemos de la cúpula que gobierna Cuba, que ha sido heroico en su decisión de mantener su soberanía, su independencia, su libertad y su manera de concebir el mundo y presentarse dentro de él. Y que ha sido muy solidario con el resto del mundo también, que ese es el tema. Fíjate que ahora que tocas eso, yo recordaba que en el funeral de Fidel Castro, en la ceremonia final, que fue una gran concentración popular en Santiago de Cuba, era muy notoria, y se nos olvida la presencia de varios presidentes de África, de países africanos. Algunos de esos presidentes, los países africanos, le debían su independencia, o sea, su libertad. El fin del régimen del apartheid, por ejemplo, estuvo muy ligado a la presencia cubana y a la colaboración de Cuba con las fuerzas insurgentes o libertarias de África, ¿no? Muy, muy solidarios. Sí. Sí, a todos lados mandaron médicos, bueno, hasta con los saharauis, o sea, a todos lados A mandaron. Italia, ¿no? Todas partes. Carlos, el tema controversial, leche que se necesita, por supuesto, todo esto que se mandó ahora se necesita, se va a mandar más, y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que se van a seguir haciendo todas las gestiones diplomáticas para que se permita el envío de petróleo. No sé si no aclaró si por venta o por no venta, pero el envío de petróleo. Y el tema es que pues parece que es un poco difícil pensar que por la vía diplomática se va a lograr que cambien de opinión, ¿no? Ya hay una estrategia de matar de hambre, o sea, ya es una cosa que parece pensada, planeada, instrumentada y definida para ahorcarlos en ese sentido. Sí, es una decisión estratégica, ¿no? O sea, quiero paralizar o asfixiar a esa sociedad, pues le quito las posibilidades de tener el combustible indispensable para que incluso funcionen los hospitales, por ejemplo. No solo matarlos de hambre, es matarlos de enfermedad, de falta de atención médica. Si así están construyendo o reconstruyendo la grandeza de Estados Unidos otra vez, pues qué vergüenza, ¿no? Claro, el sentido de la vergüenza del señor Trump pues, es nulo, ¿no? Porque está de moda ser malo y sus publicistas ya lo saben. Entonces, como lo comentaba Arturo, pues gracias a eso las derechas de toda América Latina están felices, ¿no? Con que le den su merecido a esos comunistas cubanos, en fin. Pero en términos de valores, sí me parece
parte de esta decadencia que estamos viendo, que se manifiesta de muchas maneras distintas, de los Estados Unidos, llegar a esa bajeza, ¿no? De estar atacando, después de no sé cuántas décadas de bloqueo, ahora pues ya estar golpeando directamente a la población civil, a niños, ancianos, en fin, para que América se agrande otra vez, según ellos. Porque realmente, como decía muy bien Arturo, pues en Cuba no se les perdió nada. Cuba no es una amenaza para ellos, Cuba está llamando, no ahora, sino pero que es lo ha una hecho. amenaza simbólica, ¿no? O sea, se mantiene como un país que Mira, dice, sí, somos socialistas. Sí, y eso... pero hay que matizarlo porque Estados Unidos ha establecido una relación diplomática con Vietnam que les pegó una madriza espantosa. Los exhibió absolutamente como los fanfarrones militares que con toda la tecnología no pudieron acabar con un país de campesinos chiquitos, lo digo con todo respeto, pero no son los vietnamitas personas de mucha talla. Y ahí no han tenido reparo en establecer relaciones comerciales y diplomáticas. ¿Qué es lo que les duele de Cuba? América Latina, que en América Latina se les hayan salido del huacal. Y además se les hayan salido con un discurso muy antiyanqui que permeó profundamente en América Latina hasta la fecha, ¿no? Eso es lo que no perdona, pero es un asunto de orgullo, un orgullo absolutamente trasnochado, que no les reporta ningún beneficio. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo sigo esperando alguna, como pasa en las películas de Hollywood, algún vuelco de última hora que nos vayamos enterando de que a alguien le está pasando petróleo por ahí, con que a quien no lo pueden bloquear, una cosa así. Pero Bueno, Rusia dijo que va a seguir mandando, solo que no dijo cuándo. ¿Quién? Rusia. Sí, exactamente, pero no sabemos. Y es muy probable que no sepamos, porque el señor Putin no es de andar, es al contrario de Trump, de andar con las maracas, aquí voy a hacer, no, él calladito se ve más bonito y hace muchas cosas. Entonces, ojalá y eso empiece a aliviar un poco esta situación tan apremiante. Y pues desde luego ojalá, y escuché con mucha atención el editorial de Federico Bonazo, ojalá y avance de alguna manera la articulación de una resistencia. Esto que dijo él es fundamental. Tarde o temprano hay que enfrentar, ¿no? Yo no digo que México tenga que ser el primero, pero tarde o temprano hay que enfrentar estos desafíos y bueno, él hablaba de esta estrategia de sálvese el que pueda, ¿no? Que no parece ser la más indicada. Yo estoy de acuerdo, pero de pasadita creo que también hay que mencionar un probable cambio en las condiciones generales de toda esta situación a partir de la confrontación con Irán. Eso sí, no están jugando a las canicas, ¿no? Entonces, me parece que por su alianza, por sus componendas con el gobierno de Netanyahu, están metiéndose en un problema que puede ser, desde el punto de vista militar, muy serio para Estados Unidos. Ya no estas ideas que tiene de venirse a meter aquí. No, Antes de que le hagamos un golpe nosotros con nuestros consulados. No, simbólicamente los ignoras o los desprecias o los corres, pero ahí sí es un trompo, sí es de veras. Y bueno, eso no sé qué tanto en qué pueda derivar, pero evidentemente no puedes abrir ese frente desde la perspectiva militar, por más poderoso que sea el ejército estadounidense, y andarle picando el ombligo a todos los demás, ¿no? Te voy a hacer y te voy a tornar. Ahí sí no creo que el crecimiento de ese conflicto favorezca sus patoaventuras en América Latina.
Tiempos de incertidumbre, tiempos de carroña y también tiempos de egoísmo, y en algunas redes se nota mucho. Yo veía mensajes al anuncio de lo del barco, de gente que decía, pero ¿por qué le mandan allá si aquí tenemos muchas carencias? ¿Por qué mandan medicinas si aquí no hay medicamentos? Etcétera, etcétera, etcétera. Mucho en el mundo del Twitter, que hay que decirlo, es el mundo más horripilante posible. Hay mucho odio en esa red social, pero vamos, sí hay un sector de la población que tiende a pensar que tendríamos que estar más preocupados por lo que pasa con nosotros y no por lo que pasa con Cuba, como si lo que pasa con Cuba o Venezuela no también nos afectara. Pues creo que ya lo dijo el presidente cubano, ¿no? Lo que le están haciendo a la isla es un crimen como tal. No hay otra palabra, incluso hay gente que ya habla de genocidio, ¿no? Por otras vías. Y entonces, ¿cómo ser indiferentes ante crímenes de lesa humanidad? No es un crimen de lesa humanidad matar de hambre a un pueblo inocente, matar de hambre a población civil. No se puede ser indiferente ante eso, y creo que la posición que está tomando México en este momento es pues la más positiva, sobre todo entendiendo otra vez los márgenes que tenemos. Hoy en la mañana cuestionaban nuevamente a la presidenta que querían ahí como sacarle cierta declaración de si esto que estaban haciendo o enviar el petróleo en algún punto sería desafiar a lo que había impuesto Donald Trump. Y ella pues muy sabiamente le dio vuelta a la pregunta y dijo, no, ¿saben qué? Es que pues lo que estamos haciendo es ayuda humanitaria, ¿no? Y estamos buscando, insistimos, en las vías diplomáticas para seguir abriendo este canal y seguimos intentando mandar petróleo, ¿no? O sea, a pesar de que ya no lo estamos haciendo, la intención está allí y se está buscando, pero nuevamente, o sea, ¿en qué posición está México en contra de Estados Unidos para poder ahora sí que confrontarle directamente? Lo hemos visto con todos los países, lo vimos con Venezuela y vimos que otra vez el mundo no está metiendo un dedo. Ni por Estados Unidos, ni por Cuba, ni por Venezuela, y no sabemos si lo harían por México. Entonces, ¿a quién le favorecería nuevamente un ataque frontal entre Estados Unidos y nuestro país? ¿Cómo nos ayudaría y cómo podríamos seguir fortaleciendo el vínculo con Cuba, estando debilitados y con Donald Trump encima de nosotros? Eso lo dejo sobre la mesa. Y hablando de esto de la derrota simbólica de Cuba, si es que sí terminan de asfixiar a la isla, veíamos ayer que ya se anunciaba que pues había ahora sí que combustible para los aviones solamente hasta el día de hoy, quedaban menos de 24 horas, la isla se iba a quedar incomunicada también. Eso te habla de cómo está asfixiando Estados Unidos a la isla, pero también de qué tanto sería esta victoria si la tiene Estados Unidos sobre Cuba, ¿no? O sea, Cuba quedaría en el imaginario colectivo, o al menos de una parte de la humanidad, de una parte progresista y de izquierda, como esta victoria simbólica, de la única forma en la que pudieron realmente acabar con ese proyecto, un proyecto que nunca dejaron ser, porque estamos hablando de décadas y décadas de bloqueo económico, de bloqueo pues también ahora, o de ayuda humanitaria en este punto. Solamente así pudieron con la isla. Y estamos hablando otra vez de una isla tan pequeña, tan minúscula, con tan pocos recursos, con tan poca capacidad por factores externos, que va a dejar un legado enorme aún ante su caída, si la hace Estados Unidos en este punto de matar a la gente de hambre, de matar a la gente sin servicios médicos, de matar a la gente incomunicada. Entonces, ayer veía también en Twitter que había mensajes de personas cubanas que estaban autoexiliadas, según, ¿no?, en Europa, en Estados Unidos, y estaban celebrando esto. Incluso decían, refiriéndose a los vuelos, ¿no?, que ya iban a acabar el combustible, decían, eso le va a pasar a toda la gente que se le advirtió que tenían que salir de la isla, que no tenían que ir, ahora van a vivir y se van a quedar en la isla y esto va a empeorar. ¿Qué clase de persona desea eso para su pueblo? Incluso lo hemos visto, hay cubanos que están en Miami, que están en Estados Unidos, que están preocupados en este momento por sus familias, por su comunidad, independientemente de que odien al régimen, de que odien al proyecto. O sea, ya pasar ese grado de deshumanización se me hace que es una cosa brutal. Y otra vez recordar, estamos viendo manotazos del repliegue imperialista de Estados Unidos, ¿con qué? Con victorias fáciles. O sea, ¿por qué no se le pone a Rusia? ¿Por qué no se le pone a China? ¿Por qué es más fácil imponer un bloqueo a Cuba, ¿no?, en este punto, con las amenazas y sobre todo con lo que ya vimos? Y regresando a este tema de la grandeza de Estados Unidos, no es que la estén recuperando en este momento a base de estas imposiciones, a base de la guerra. Realmente siempre la construyeron a base de abusos, muerte y horror.
Esa es su Entonces, grandeza. no es algo nuevo. O sea, el Make America Great Again está siguiendo la misma receta que toda la vida ha tenido. Por eso fueron un imperio, ¿no? Un imperio, insistimos, de saqueo, de abusos, de horror y de guerra. Bueno, pues sí, viendo su cara más fea, vamos a estar pendientes. Pero nada más déjame agregar algo. Mira, Cuba ya tiene un largo proceso de deterioro muy fuerte. Por ejemplo, en términos demográficos, Cuba es de los países, aumentó otra vez la longevidad, es un país que tiene una alta longevidad, pero se calcula que en un par de años llegarían, digo, esta es una situación que es abrupta y cambia todo, pero el 30% de su población sería de adultos mayores. Eso es una pirámide totalmente tergiversada y quiere decir que la población en edad productiva, digamos, jóvenes más con más edad y lo que sea, están fuera. Y eso se llama suicidio demográfico, porque también es el país de más baja natalidad en toda América Latina. Digo, hay otros países que tienen un poquito menos de natalidad, como Corea del Sur y Japón, ¿no? E Italia, pero sí creo que son datos importantes porque ellos ya tienen un largo periodo con este cambio demográfico que no corresponde a ningún otro patrón en todo el resto del continente. Entonces, sí estamos en un escenario en el que, ustedes decían, se manda para leche en polvo para los pocos niños que hay, en el sentido, digamos, simbólico, porque realmente representan ya un porcentaje que no corresponde a ningún otro país del continente. Entonces, ojo con eso, también hay una situación excepcional y ahí sí, todo cubano que está en el exilio tiene un familiar en Cuba. Por tanto, si esa es la expectativa, pues que entonces se preparen para recibir a 1, 2, 3 o 5 familiares en su casa, porque la gente no se va a morir de hambre, la gente primero saldría. Y por tanto, que ese es un poco el escenario tremendo al que tenemos que estar preparados también como sociedades, ¿no? No, y además tremendo para no exacerbar la xenofobia. Arturo, nosotros hemos estado hablando, bueno, estamos leyendo las crónicas que manda Luis Hernández, por supuesto. Hoy publicamos una que nos mandaron desde Cuba. Hemos estado hablando con personas pues que están cerca allá y todos hablan de como cierta idiosincrasia, por decirlo así, para no, como que no es, que va más allá del gobierno, para no aceptar la soberanía. Y lo resumo con una frase de esta crónica que hoy publicamos, que nos mandó no sé qué, los que hacen lo de ingeniería, ¿qué es? Lo de los fotovoltaicos. Bueno, es científico, pero bueno, no sé cómo le llama, no sé qué estudio es, ¿eh? Es ingeniero, pero... Y ya debe ser, pero bueno, dice, en Cuba podemos estar muy irritados con muchas cosas, pero una bota gringa en nuestro suelo es inaceptable completamente. Y eso parece que de pronto lo escuchamos en muchos testimonios de la gente que está allá. Bueno, para cualquier país debería hacerlo, ¿no? Independientemente de las condiciones internas, de las diferencias que se puedan tener adentro. El problema es que desde hace tiempo la izquierda latinoamericana ha cargado con la responsabilidad de defender discursivamente a Cuba, a Venezuela, que cada vez se convirtieron más en un lastre en el debate frente a las derechas en otros países. Y esto, lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela y en Cuba, creo que nos obliga a profundizar esa reflexión, ese debate, porque no deja de ser desalentador para la izquierda latinoamericana este tránsito del discurso de solidaridad antiimperialista al discurso simple de la ayuda humanitaria. O sea, hay un tránsito muy, muy grave, muy difícil, muy complicado, pero que creo que uno de esos ingredientes, no quiero decir que es lo único que está ahí, es la incapacidad de estos proyectos o estas realidades revolucionarias que se han vivido en estos países para aceptar la reflexión, el debate y sobre todo para corregir sus errores y desviaciones. Por la mañana, leyendo los temas que nos propusiste, revisaba unas notas que escribí en 2010, estando en Venezuela, sobre la crisis del sistema eléctrico venezolano. No había bloqueo, no había
dólar a precio bajo. Había una mala gestión. Eso es lo que había en Venezuela. Tenían una crisis. Es más, como la oposición estaba muy fuera de foco, no tenía ninguna posibilidad de enfrentar electoralmente a Chávez. Ese 2010 le ganó Chávez. El principal problema del chavismo eran sus propias deficiencias, sus propios errores. Fue lo que tenía que enfrentar, ¿no? Sobre todo los apagones que ya se vivían en ese momento por problemas de operación, de ineficiencia, de corrupción, en fin. Ese tipo de experiencias deberían llevar a una reflexión de conjunto en las izquierdas para ver cómo se atiende eso, cómo se rectifica sin que además el crítico o el que señala las deficiencias sea acusado de traidor o de estar a favor o de hacer el caldo gordo al imperialismo, ¿no? Que es la salida más habitual. ¿Y cómo, o sea, la revisión interna, la crítica permanente o la autocrítica permanente para evitar que este tipo de cosas ocurran? Pero además, no sé si hemos perdido también o la otra parte, pues, o es ceder totalmente el discurso hacia posiciones que son muchísimo, dirían tibias, neutras, no sé cómo se les puedan llamar, pero muchísimo que en realidad pierden el sentido de lo que es la justicia social, y es pues dentro del pacto capital lo que tenemos y lo que alcanza, entonces negociemos las tierras raras. Y lo digo por el caso ahora de México, que también es todo un tema de polémica, aunque la presidenta dijo hoy que no va a haber cambio de leyes, pero que al final de cuentas dices, bueno, entonces la otra opción es negociemos todo en condiciones absolutamente desiguales, porque nunca va a ser una negociación cuando hay una correlación de fuerzas tan dispar, ¿no? Yo creo que el progresismo latinoamericano, desde que empezó esta ola, que llegó un momento en el que hubo varios países, ¿no?, que estaban todos gobernados por gobiernos progresistas, ha traído consigo un reblandecimiento de la izquierda ideológico, ¿no? Como que esta misión de convivir, de desarrollar tu propuesta de gobierno conviviendo siempre con el neoliberalismo, respetando las reglas básicas del neoliberalismo. Todos los gobiernos han hecho más o menos lo mismo. Ha llevado a unas formas de organización como muy blandengues, ¿no?, ideológicamente. Me parece que ahí se ha cedido mucho en términos de la, siempre se habla de esto, pues, pero ni modo, tengo que decir, de la batalla cultural, ¿no? Hay un libro muy interesante de Susan George que se llama El pensamiento secuestrado, en el que ella analiza cómo se fue imponiendo el sentido común del neoliberalismo en nuestras sociedades, ¿no? Y me parece que las izquierdas, por ejemplo, una de las cosas que han hecho es que nos birlaron el vocablo imperialismo. Hasta hace poco hablar de imperialismo se te quedaban viendo diciendo, ¿qué es eso de imperialismo? Eso suena trasnochado. A Cuba, sí, bueno, pues ahí está, el imperialismo es un fenómeno perfectamente definido en ciencia política, en ciencia social, en fin. Entonces, me parece que se ha cedido mucho en esto y se han perdido tanto que chilla la derecha con el Foro de Sao Paulo, pero se ha perdido la esencia de lo que empezó a promover el Foro de Sao Paulo. Aquí hubo una reunión del Foro de Sao Paulo, creo que en 1990, que vino Lula y que empezaba todavía con el ingeniero Cárdenas. Y me parece que eso que temen tanto los de las derechas, la gente de derecha, a la izquierda le ha venido bueno, ¿no?, la blandinguería esta de gobiernos que luego pues se depositan en un señor como Alberto Fernández, que ni idea qué tiene de izquierda Alberto Fernández, pues nadie sabía, ¿no? Este último episodio de Evo Morales peleándose con Arce y todo esta. Bueno,
me parece que ahí se está pagando ese letargo ideológico, ¿no? Ese descuido de, está bien, estamos en esta etapa, pero no hay que perder de vista a donde queremos ir, aunque ahorita sea muy difícil avanzar. Entonces no hay prácticamente militancia, no hay estructuras orgánicas de la izquierda, y me parece que eso se está reflejando ahora, ¿no? En estos llamados, lo que decía hace un momento Federico, ¿no? ¿Por qué no hay un esfuerzo unitario de la izquierda latinoamericana? ¿Por qué no se expresa porque se han desbaratado esas estructuras? Hay una, eso yo no sé si es precisa el término que uso de reblandecimiento, como que se ha hecho fofo, tiene una consistencia ahí como de gelatina mal hecha, ¿no? Y me parece que también en eso, pues Morena tiene que poner las barbas en remojo, porque pues estamos llenos de gente que no tiene ni la más remota preocupación por este tipo de temas, ¿no? Perder de vista la confrontación histórica que ha provocado el gobierno de Estados Unidos desde el siglo XIX con América Latina como una pugna histórica y constante, pues es perder de vista prácticamente la esencia de tu papel como gobierno en América Latina, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una tarea, pues que no es para mañana, pero que sí se ha descuidado y que había que ver cómo se va recuperando esto, ¿no? Porque pareciera que con este revoltijo ideológico, político, de que igual nuestro camarada Adrián Rubalcaba dirige, lo de camarada lo digo obviamente con ironía, pues no sé, o algo parecido, como, o sea, de veras estamos nuestros compañeros, de veras Pedro Aces, de veras, ya sé que esto se ha criticado, ya sé que esto tiene muchas explicaciones, pero sí, esto tiene costos al final de cuentas, ¿no? Ahora, de esto que dices, me recordaba ahorita las conferencias esas de López-Gatell en la que decía, pues la pandemia nos agarró con problemas crónicos degenerativos y con un sistema de salud desmantelado, ¿no? O sea, viene esta ofensiva de Trump en un momento en que las izquierdas están desarticuladas, que no se ve, o sea, uno voltea a ver y dices, ay, el partido del trabajo en Brasil, o sea, ¿quiénes están haciendo algo? ¿Quiénes están moviendo? Y no se ve ni posibilidades de articulación así en claro, ni partidistas, ni de movimientos sociales, ni de gobiernos, sino que todos en curva. ¿Qué posibilidades tenemos o qué opciones tenemos en ese margen de hacer, de organizar, de empezar a tejer algo? O más bien la pregunta sería para todos, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que volteando a ver a las izquierdas no partidistas que sí existen en el país y que existen en cada uno de los territorios, ¿no? Ahí están estas estructuras y lamentablemente muchas veces por los propios movimientos progresistas electorales se han visto invisibilizadas y también incluso criminalizadas. En México existen en este momento estructuras muy fuertes de apoyo y de solidaridad, ¿no? Que si bien no tienen el alcance obviamente que tiene el partido en este momento Morena, pues están ahí y están activas y están haciendo actividades, ¿no? Todo el tiempo y están tejiendo redes. Creo que tendríamos que abrirnos, si estamos dispuestos a abrirnos a todos estos personajes indeseables, ¿por qué no estamos dispuestos a abrirnos a las izquierdas, a las otras izquierdas, ¿no? ¿Tenemos más miedo a las izquierdas más izquierdas que a la derecha? Eso aparece y no tendría que ser así. O sea, al contrario, tendríamos que ser un movimiento realmente cuando se habla de un frente amplio. ¿Por qué el frente amplio sí se abre hacia la derecha y no hacia la izquierda? Esa es la pregunta. Y insisto, no es que las redes no existan, hay ahí, pero son insuficientes o están, pues sí, muy castigadas también. Entonces, en este momento tendría que articularse el movimiento hegemónico de izquierda o progresista en el país, que es sí el partido Morena, con estas bases, ¿no?
Y que lo hizo en algún momento también, cuando se habla de esto de ser herederos de los movimientos, de la historia, somos hijos del 68. Bueno, hay que ser herederos responsables, no solamente con la etiqueta, sino también con todo lo que conlleva esto, ¿no? Si venimos del movimiento urbano popular, pues rescatar las demandas del movimiento urbano popular. Si venimos de los zapatistas, rescatar las demandas, ¿no? Para el beneficio de los indígenas en nuestro país. Eso es lo que se tiene que hacer en este momento. Insisto, no es que estamos en ceros. Existen las redes, pero falta voltear a verlas e integrarlas en vez de castigarlas como tal, ¿no? Entonces, veo otra vez, por ejemplo, casos de la semana, ¿no? Aparte de los que ya mencionó Carlos. Por ejemplo, algo que fue muy polémico, la delegada del bienestar en Puebla. Ay, sí. ¿Qué representa la figura del delegado del bienestar en cada uno de los estados? Bueno, nada más y nada menos que una visión, en teoría, tendría que ser un lugar federal. Pero ¿no? cuéntale a nuestra audiencia que lo que pasó. Que lo que con pasó, esa para que no delegada es todos hizo están una acá. fiesta de superlujo. Eso es lo que y pasó. la exhibieron. Una mujer de 34 años que fue designada como delegada del bienestar, que en teoría tendría que procurar que los planes y ahora sí que objetivos del gobierno federal se realicen en esa entidad, que es Puebla, realizó una fiesta ostentosa de cumpleaños, temática de Gran Gatsby, me parece. Sí. Las imágenes dirá uno, bueno, cualquiera puede festejar su cumpleaños como quiera, pero no si los pilares morales del movimiento son la austeridad, la responsabilidad, el bienestar de los pobres, ¿no? O sea, ¿en qué momento la imagen de tirar champaña sobre no sé cuánta cantidad de copas disfrazada de Gran Gatsby representa el interés colectivo de las personas menos favorecidas del país? Sobre todo con ese cargo, ¿no? Insisto. Entonces, creo que tenemos que cuidar mucho eso, y ahora se hablaba que con la operación Enjambre fue muy sonado también en la semana que el alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido a través de este operativo por motivos de extorsión. Estaba pidiéndole 60 millones de pesos a una tequilera de esa región. Fue detenido, fue presentado, ya se le imputaron cargos. Ok, eso está bien, hay que revisar quiénes están ejerciendo el poder, pero tendríamos que tener estos filtros antes de que lleguen ahí, ¿no? O sea, podríamos ahorrarnos todo esto. Y otra vez, no es que uno diga te juzgo por cómo te ves, pero basta entrar a las cuentas de redes sociales, por ejemplo, de la delegada del bienestar de Puebla, para darte cuenta que evidentemente Cuba no existe para ella ni los pobres en este país. No, es una influencer tal cual, que llegó ahí por, otra vez, pues ciertas redes de poder, ¿no? Digamos, de algún modo. Entonces, creo que eso es lo que tienen que hacer en general los movimientos, voltear a ver a las izquierdas, a los movimientos populares que existen, que están aquí, y a tejer alianzas con ellos. Eso sería fundamental, y nuevamente hacer una revisión de quiénes están adentro del partido, de cuáles son los filtros, ¿no? Por más cursos que se les den, pues muchas veces eso no es suficiente. Y yo no entiendo de verdad por qué, habiendo una variedad tan grande de personas que apoyan en este momento al partido hegemónico de México, que es Morena, hay una cantidad de gente muy valiosa que está ahí y que ha estado no solamente en Morena, sino décadas atrás en la lucha por este país desde diversos sectores. ¿Por qué no se les escucha? ¿Por qué se les da los lugares a estas personas que llegaron desde 2018 para acá? Esa es la pregunta. Bueno, esa es una gran pregunta. Ya que traes ahorita esto del operativo Enjambre, que yo me puse a buscar las historias porque son, hasta ahora, con este operativo, Operación Enjambre, que lleva un poco más de un año, han sido detenidos 60 y tantos funcionarios, pero son 67 servidores públicos, y hay 14 alcaldes, alcaldesas, exalcaldesas detenidos. 5 militaban en Morena, y 9 estaban en otras fuerzas políticas, en todas, o sea, hay de todos. 4, hay 4 de Puebla, 4 del Estado de México, 2 de Chiapas, 2 en Jalisco, 1 en Oaxaca, 1 en Tlaxcala, entre los que van detenidos. Pero al leer las historias, bueno, unos sustos los de Puebla, que son 3 hermanos que todos habían sido alcaldes en algún momento y que llevaban 20 años de caciques ahí, con historias verdaderamente de terror, o la alcaldesa de Aminalco, que pues parece que, ¿no?, que está sentenciada ahora a 70 años porque mandó matar a su síndico, con el que tenía diferencias, con el que había llegado. Son historias terribles. Entonces, cuando lo que le llaman la macrocriminalidad ya se te infiltró en todas las estructuras, vuelvo a mi tema.
¿Dónde empezamos, no? Desde Estados Unidos. Es que por eso me acuerdo del doctor Gatell cuando decía, pues no tenemos hospitales y estamos enfermos y tenemos una pandemia. Entonces tenemos Estados Unidos amenazando y aquí una red criminal que de pronto infiltró a todos lados. Fíjate que yo no creo que empezamos? infiltró. Yo no creo que infiltró, sino que realmente en esta conmoción que implicó de repente avanzar de una manera tan acelerada en términos de el poder, ¿no? Desde una lógica de izquierda, pues obviamente es lo que sabemos muy bien, el pragmatismo venció, donde hay unas estructuras, y tú misma lo dices, y que toda la población, sobre todo en los casos más pequeños, más locales, ahí sabía o conoce, y esto, ¿no? Lo que son familiares y además están en el poder y nada más se cambian de etiqueta, nada más se cambian de partido político. Digo, ¿cuántas veces no se ha dicho en esta mesa de diferentes colegas? Bueno, sabemos muy bien que los partidos aliados de Morena y Morena mismo tiene esta complicación porque ahora soy de un partido y ahora simplemente me pongo otro nombre. Pero ¿cuántos estos partidos que apoyan a Morena pues han sido un negociazo? El Partido Verde es ese partido que todos en México sabemos que era ha apoyado a cualquier partido, a quien ha estado en el poder. Y se va a ir con quien después tenga el poder. Entonces eso también tendríamos que tenerlo muy claro. Obviamente, es que yo creo que es un balance que debe ser complejísimo, este equilibrio en el cual, a ver, tú quieres el poder para poder mover las cosas y desde ahí también poder establecer una serie de criterios. Y en esa lógica, pues no hay las bases suficientes, pero yo le doy la razón también a Berenice. Tampoco quieres echar la mano de algunos perfiles de bases o la supuesta búsqueda de lealtad a toda prueba, pero entonces metes criminales. Pero criminales conocidos, mira, esta alcaldesa, por ejemplo, había, digamos, pruebas y había siempre el runruneo. Bueno, es que a cualquier funcionario, eso, y hubo un debate a propósito de eso, y me parece que no fue aprobado, pero a cualquier funcionario que tuviera cualquier acto de criminalidad, del que sea, se tendría que tener el doble de pena. De 70 años que le den 140, porque es como además una traición, es como un pedófilo, ¿no? Que traiciona justamente a la víctima inocente que creyó en él. Entonces, aquí no somos ningunos inocentes, pero lo que sí creo es que hay una serie de vicios que en el afán, insisto, de un equilibrio muy complejo para obtener el poder, para lograr esta hegemonía que sí se ha alcanzado, tú tienes personajes, perdóname que lo diga, con todo el cariño que le tengo, pero muy siniestros en Baja California, ¿no? Es una cosa que tú dices, bueno, una gobernadora que le dicen la Barbie. ¿Por qué? Porque lo que es la hegemonía entonces. Pero permíteme déjame que termine de comentar. La transformación. No, o sea, yo creo que es parte del debate al que se logra llegar, pero también, justo yo digo, ya no me extiendo más, pero es esto. Bueno, y te vas a la pureza extrema y entonces, ¿cómo haces? ¿Dónde está, digamos, el punto en el cual se puede incidir en este momento que ya se tiene un poder tan legítimo, tan abrazado, digamos, tan internacionalmente reconocido? Creo que es un muy buen momento para empezar. No para empezar, para hacer este cambio que, pues obviamente a todas lo estamos gritando, ¿no? Entonces, y que esa sería también otra de las muchas izquierdas que desde el inicio ha sido crítica, sin que eso implique, como ha ocurrido en otros países, ojo con eso también, sin que eso implique que uno no apoya a donde llegue. Pero yo sí creo que ese es un dilema que está ahí y que no puede posponerse, porque lo que estamos viendo sí es sumamente grave. El Estado de México, con todo respeto, ahora sí que con todo respeto, pero ya no puede verse como separado de la gran metrópoli que somos. O sea, no puede seguir esa lógica y eso implica que le metan el triple de energía a lo que le han metido en términos de esta ubicación de quienes han impedido, porque todo el mundo sabe, es lo peor de todo. La gente local lo sabe, pero obviamente le da miedo. Alcaldes que utilizaban sus proyectos, o sea, los padrones, pero me refiero a los que están detenidos, pero que utilizan sus padrones de beneficiarios para dárselos a los grupos criminales para que los extorsionen, para darles toda la información, etcétera, etcétera. Bueno, pues unos porque forman parte de la delincuencia, algunos alcaldes, otros porque eran obligados. O sea, porque también tenemos muchos casos de alcaldes que, o pues plata o plomo, ¿no? La vieja lógica.
creo, por un lado, que este discurso de que la 4T ha sido infiltrada por algunos personajes malosos es equivocado, porque la 4T le abrió la puerta a estos personajes de par en par y con mucha alegría. Porque además fue una apuesta política en el sentido de que necesitamos sumar y necesitan estar todos. Así fue. Ahora, desde el partido que encabeza el gobierno federal en México, que tiene la mayoría, la hegemonía, se celebra una semana sí y la siguiente también que la presidenta tenga altísimos niveles de aprobación. 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban a la presidenta. Pocas veces, sin embargo, se acude a ver el resto de la encuesta. Digamos, hay una del Financiero que es muy puntual y que nunca ha sido cuestionada por la 4T, donde la presidenta se mantiene en ese rango del 70%, pero aparecen banderas amarillas o rojas muy fuertes. Por ejemplo, en el tema de combate a la corrupción, solo 17% aprueba el trabajo de la presidenta. Y en materia de seguridad, 53% tienen una opinión negativa, ¿no? Según la última encuesta Universal. Entonces, bueno, esas banderas rojas tienen que ser atendidas y la responsabilidad no puede recaer solamente en la mañanera de la presidenta, teniendo que estar dando respuesta todos los días a cualquier tema de seguridad que le planteen, así sea del municipio más pequeño del país, o tampoco puede ser un asunto solo en manos del superpolicía, ¿no? Del secretario de Seguridad, que mágicamente ya llegó y va a resolver un estado u otro. Lleva un año en Sinaloa, Omar García Harfuch, y los números ahí no han mejorado. No, bueno, y tenemos cosas terribles como los de los mineros, como este asunto ahora de los mineros. de los turistas. Hay una herencia maldita, para usar una expresión de la presidenta, una herencia maldita que viene desde Calderón. Pero también hay herencias maldititas que vienen del sexenio pasado, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de Sinaloa y lo que pasó ahí, esa descomposición. El presidente López Obrador, voy a hablar de otra zona minera, declaró o anunció en una mañanera que iba a haber una nueva área protegida, una nueva área natural protegida en la zona de San Ignacio. Eso es distinto de donde desaparecieron esos mineros. Bueno, nunca se declaró esa zona protegida. ¿Por qué? ¿Porque había ahí laboratorios de fentanilo? No. Porque eran los grupos mafiosos los que estaban explotando el oro en ese lugar. Y entonces el tema de seguridad impidió que se declarara esa área natural, con lo que implicaba de recursos federales, de recursos para las comunidades, atención. Simplemente los delincuentes dijeron no, aquí no, porque estaban ya explotando el oro. En fin, es una bandera amarilla o roja, si ustedes quieren, para el gobierno de la 4T, y se va atendiendo poco a poco sin que el discurso de la presidenta y sus acciones sean acompañadas de manera conveniente por su partido, ni en lo local ni en lo federal, porque suceden estas cosas, como el caso del alcalde de Tequila, preso no solamente por haber extorsionado una empresa tequilera fuerte, sino también por sus ligas declaradas ya en el informe oficial con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y desde el partido Morena alguien pregunta, oigan, ¿quién afiló a este personaje? ¿Quién lo hizo candidato? ¿Quién puso la palomita? ¿Quién era el presidente del partido a nivel estatal? ¿Sí? ¿Y quién aprobó esa lista de candidatos? No va a haber ninguna responsabilidad más allá de que este tipo esté en la cárcel. Si estos, como dicen algunos, si este tipo de casos son para poner ejemplo, o sea, para avisarles al resto, a ver, ser de partido Morena no significa impunidad, bueno, pues tiene que haber en consecuencia algunas acciones de parte del partido. Pero bueno, pues si en Zacatecas Saúl Monreal dice, a mí me importa un bledo lo que diga la presidenta del nepotismo, yo voy a ser candidato porque el pueblo me lo pide, pues así vemos cómo van las cosas. Así vemos cómo van las cosas y además no vienen ahora que estábamos hablando de los alcaldes y de quién los nombró y cómo los nombraron, me acordé del alcalde de Iguala con los 43, que eso era en el PRD, o sea, era Abarca, ¿no? José Luis Abarca, que
pues es como, parece que es como una historia similar, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo, por qué? Y el partido nunca dijo nada. Bueno, ya estaba en descomposición el PRD, pero es como que parte de herencias, hablando de herencias malditas, pues está la de Calderón y está la de no sé qué, pero también está una que viene de las mismas formaciones de izquierda, ciertas incapacidades para detectar a estos personajes o para detenerlos a tiempo. No sé si es eso o es la propia concepción de la organización que viene de la cúpula, ¿no? Esta especie de híbrido en el que cabe el señor Romo, y no lo digo con disgusto, a lo mejor era muy lógico que hubiera un empresario de esa talla ahí, ¿no? Digamos, como enlace. No es que me escandalice a mí eso ha pasado prácticamente en todo, a todo el progresismo del continente. Bueno, pero es lo mismo él que alguna gente que viene de la izquierda histórica, antipriista, ¿no? Sin embargo, el desarrollo de esta idea le llaman Frente Amplio porque algún nombre le tienen que poner, ¿no? Porque como explican, pues estos fichajes, hablando en términos deportivos, como y aquí está mi amiga Lili Telles, y aquí está una foto con mi hermano Adán Augusto, y aquí, a ver, ¿qué pasó? ¿No? O sea, digamos, la condescendencia con estos personajes es mucho mayor que con la gente que tiene toda la vida fregándose en la izquierda, pero que son latosos. O bueno, que somos latosos, ¿no? Porque somos críticos, porque... Y eso es lo que no... Del mismo núcleo donde sale la justificación de estas incorporaciones, de este muchacho el diputado de la bolita que le sube y le baja, ¿no? Que tanto se envolvieron en la bandera para decir, no, se va a ir. O sea, casi dijeron, el traidor que ya nos traicionó nos va a volver a traicionar si lo están molestando. No lo molesten porque no vamos a tener la mayoría calificada para las reformas que queremos. Entonces se envuelven de la bandera defendiendo a estos personajes, y en cambio a la gente que viene de la izquierda histórica, o que es hechura de Morena y que son los cuadros que mejores resultados han dado, a esa gente la defenestran, la rechazan. Yo sigo insistiendo en el caso, para mi gusto, emblemático de la expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez. Hizo un gobierno ejemplar. Se jugó la vida, la atentaron contra ella desde 2 motocicletas, le hicieron no sé cuántos agujeros al coche, tuvo que estar viviendo mucho tiempo en la base naval, protegiéndose de los... Y cuando ella dice, oigan, aquí le están colando narcos, están queriendo meter gente de mala nota en las candidaturas, entonces Mario Delgado la expulsa. Además sin tener facultades, ¿no? Así, fuera, ¿no? A una hechura, con espléndidos números como gobernante, en términos de programas sociales, en términos de seguridad, revirtió en un 60%, desbarató toda la policía que recibió, que estaba toda metida. Imagínense nada más en el puerto, la importancia del movimiento que hay en un puerto como Manzanillo. Y esa gente que es hechura de ellas, la desecharon, la expulsaron. Le expulsaron además con un procedimiento, bueno, que a la güera Rodríguez Alcaine le daría pena, ¿no? Como... Después de haberle matado a algunos, que habían asesinado a algunos colaboradores. Sí, por supuesto. ¿No? Además. O sea, y dices, bueno, pues es el mundo al revés, exactamente el mundo al revés. Ya déjate de la izquierda. Hay otro caso por ahí, Arturo lo conoce muy bien, de un viejo en el sentido de que tiene muchos años en la izquierda, compañero que ha estado desde el 2 de octubre hasta no sé qué, por toda la izquierda, toda la vida, que es muy crítico. Eduardo Cervantes Díaz Lombardo. Y prácticamente lo expulsaron por una crítica que externó en un programa del Comité Municipal Comité de la Ciudad de México, ¿no? Y prácticamente lo expulsan. Digo, no lo expulsaron porque le salía más caro expulsarlo, pero
lo corren y lo meten a la congeladora, ¿no? Él no le gusta estar ahí, se sigue moviendo, pero es notorio cómo se ceban con estos personajes, y en cambio a los otros los reciben como bombo y platillo, ¿no? Estoy recordando cómo presentaron a Rommel Pacheco, ni más ni menos. A ver, este es nuestro candidato, que además ni ganó Mérida, ¿no? No sé qué medalla ganó, pero Mérida no ganó. Entonces, tenemos que andar tragándonos esas ruedas de molino, porque en nombre del Frente Amplio. Es eso. Está buenísimo el apunte, no sé qué medalla ganó, pero Mérida. Hoy quiero ir con eso, pero a ver, quiero ver si nos pueden poner un video de la reunión esta que hubo de los derechosos de la CEPAC, nada más para que me digan a quiénes reconocen ahí. Pues a las Raki nada más. A la Raki. Hola, Fernández Menéndez. Jorge, exacto, Fernández Menéndez. Agente. Exacto. ¿Como el coautor del libro de Julio Scherer? No. De las causas justas de este país. Bueno, Y este que habla no sé quién es. Negre, Negre. Ay, bueno, Javier pero Negre. tiene 3 Negre. metros. Este cuate se hizo famoso. que ahí en redes está sociales, diciendo, ya. digo, no estamos poniendo el audio, Sí, lo pero pasamos sí. hace un rato, pero, Sí, pero- está diciendo que Salinas Pliego lo contrató, lo trajo a México para acabar con los zurdos y con el gobierno de la narcopresidenta. ¿no? O sea, Entre otras cosas. Así, no lo vamos a poner todo porque es un chorazo. Yo lo vi en la mañana. Pero, Pero bueno. sí es Jorge Fernández, ¿no? ¿Sí es Jorge Sí, sí, sí. Fernández? Es el coautor del libro de Julio Scherer. El de Julio. O sea, acaba de sacar un libro Julio Scherer, ex consejero de la presidencia. De Julio, con el López hijo. Obrador. Bueno, Julio Julio Scherer. Scherer, hijo, claro. Julio Sí. Scherer Ah, claro, Ibarra. pues sí, por Sí. eso todo el mundo. Y es Sí, todo. coautor de un libro Ya, es que creí con que él. estabas bromeando, pero ya te entendí. No, Sí. no. Bueno, Sí, pues bueno, él, sí. ¿no? Jorge Fernández, Alarraqui, o sea, pura fina persona. Nos faltó ahí Iriart con su nuevo medio de la Aurora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a otras, porque hay muchas cosas, ¿no? Lo que tendría que hacer adentro, las purgas que se pueden hacer, las que sí, las que no, las que están haciendo. Pero lo que vemos es que estos sí están organizando. Sí, o sea, en este momento es insuficiente, ya lo hemos denunciado en muchas ocasiones, ¿no? El relanzamiento del PAN, Salinas Pliego tratando de lanzarse como candidato, otros rogándole, Verástegui ahí también haciendo su lucha, lo hemos visto, ¿no? Y creo que como han sido ahora sí que casos, insistimos, incluso ridículos y absurdos, no se le da la importancia que debería, pero ojo, la ultraderecha puede, pues ahora sí que repuntar y tenemos que estar listos cuando eso suceda. Y el partido tiene que tomárselo muy en serio. O sea, desde cómo preparas a tus voceros, desde la capacidad argumentativa que tienes cuando los mandas a debates, cada uno de tus cuadros tiene que estar listos porque la ultraderecha está preparando sus cuadros. No sé ni siquiera si sea por un motivo ideológico realmente, o sean simplemente mercenarios, influencers de la comunicación, pero están ahí, están dando el debate y están dejando en ridículo a ciertos personajes que deberían de estar defendiendo este proyecto, ¿no? Entonces, si no puedes ganar un debate en un nivel sencillo con alguien que ni siquiera tiene un cargo real, tienes que apuntar a una estrategia ideológica de politización, de formación, de comunicación. Tenemos que estar organizados si es que la ultraderecha puede en algún momento repuntar. Y algo que ya hemos dicho muchas veces, la izquierda no solamente en México, en todo el mundo se confía y se duerme. ¿Qué vimos en Argentina en las legislativas? Se confiaron y les ganaron después de que habían tenido un resultado positivo que semanas antes de que los derrotaran. Eso lo hemos estado viendo. ¿Qué pasó también en Bolivia? Por las diferencias internas, ellos pensaron que iban a ganar con la figura de Evo, fue un relajo, al final no ganaron. Y lo hemos estado viendo así, son errores de la izquierda. No es que la derecha esté ultra preparada en todos estos casos de derrota. Más bien es una incapacidad de la izquierda de estar listos, de hacerles, ahora sí que sí, ahí la batalla frontal. Ahora, nada más regresando rápidamente a Operación Enjambre, creo que muchas veces se habla del crimen organizado como un poder ilegal, como un poder independiente, algo aparte, y no, nos hemos estado dando cuenta y se ha comprobado pues que es parte de la estructura del poder en general, incluso del poder estatal, y eso no es de que ahorita llegó Morena en 2018 y sucedió. No, son las herencias que tenemos, cómo se ha constituido el poder, ahora sí que no solo en México, sino en muchos estados. Ahora, llega Morena, toma el poder
y lo toma con todo lo que eso implica. Una, sí, estos errores de no ver a quién incluyes o de incluirlos conscientemente, pero dos, también no limpiar la estructura. Y sí es muy difícil. Obviamente la presidenta no puede estar revisando municipio por municipio a quién dejaron, quién ganó, ¿no? Pero por eso tendrías que controlar desde arriba, ¿no? Con un cierto nivel de confianza, politización, a quién vas dejando. Esto es una cadena y si no, no va a funcionar. Ahora también, ¿por qué hay personajes de izquierda, de la vieja izquierda, ¿no? Con altos valores y formación e ideología, que no se integran en estas estructuras en algunos casos cuando se los proponen? Bueno, porque también cuando te integran estas estructuras, a las estructuras del gobierno, del Estado, tiene que haber cierto margen de acción, porque si no solamente es demagogia. No te integro porque tienes un alto capital moral, político, una historia, una trayectoria, pero ya que estás adentro no te voy a dejar que muevas nada. Entonces, ¿cuál es la apuesta? ¿No? O sea, y creo que muchas personas, eso también sucedió en 2018. Hay una, pues ahora sí que baja de cuadros, ¿no? De los movimientos. ¿Por qué? Porque se incorporaron a la estructura del gobierno y muchos de ellos salieron porque no se les dejaba hacer cosas, porque precisamente se les bloqueaba. ¿Por qué? Porque ahora sí que se les imponían otras estructuras. Entonces, creo que también no solamente es integrar a estos personajes, sino una vez que están adentro, dejarlos hacer, ¿no? Porque si no también pues caemos en una falsa, pues ahora sí que estructura que no es de izquierda. Bueno, pues ya son las 11:10, se nos acabó el tiempo, así es que les voy a pedir a los cuatro una reflexión final, tarea, de con qué nos quedamos de esta mesa para los próximos días, Leti, empezando la semana. Nada más me quedé con la idea de que como hay ciertos escándalos, vamos a decir, que luego no tienen un costo político. Y luego incluso una andanada, ¿no? de mensajes y de la gente muy convulsionada, porque ¿por qué pusieron a un Sergio Meyer, ¿no? De candidato, y bla, bla. Y luego pues, se va desdibujando y no queda nunca claro, sobre todo a los que seguimos esto y nos interesa, cuál era el beneficio de poner a un Rubalcaba cuando en el metro, por ejemplo. O sea, que como que uno podría entender a lo mejor, ¿no? Ya en este pragmatismo absoluto de poder decir, bueno, es que al final de cuentas, imagínate lo que ganamos gracias a... Pero no queda claro y eso creo que es un punto que también hay que empezar a explorar mucho más. Y obviamente con la revisión que se tendrá que hacer de eso, bueno, pero pues ahí sí, al interior de los cuadros de Morena, ¿no? Arturo. Sí. Bueno, para sorpresa de nadie, Trump dijo que no le gustó el show de medio tiempo del Supertazón. ¿Pero lo vio? Pues se lo han de haber platicado tal vez, ¿no? Pero entre las cosas que dijo en contra del conejito malo es esa de que nadie entiende una palabra, ¿no? Pero que no se preocupe el señor Trump, nosotros tampoco entendimos nada, porque como bien dice el cantante cubano Virulo, hasta la película cubana necesita subtítulos en español, chico, ¿no? Bueno, sí, yo solo he oído comentarios, no lo vi, pero voy a ver algún corte. Dura 11 minutos, o sea. De Bad Bunny. Presentaron ahí, unos dicen que era él mismo, otros que era una representación del niño Liam. Sí, que no era el niño. El niño deportado, no era el niño porque sigue perseguido por el ICE. Pero me llamó la atención a propósito de este niño que la prensa anglosajona, la prensa dominante en Estados Unidos, siempre le ha puesto su segundo apellido como primero, porque no entienden que Conejo es apellido. Uh-huh. Piensan que es un apodo del niño, ¿no? En fin. Bueno, así las cosas. Carlos, ¿con qué nos quedamos? ¿Bad Bunny? Yo voy a dar, ¿perdón? Bad Bunny, más de Bad Bunny. No, yo voy a hablar de la franquicia del Partido Republicano en México. Hay una franquicia. Sí, la doctora mueve la cabeza como diciendo. No, pero digo... No, yo también. Nada más que en una entrevista con un periodista, Julio Astillero, ellos expresaron con toda claridad que ellos estarían muy conformes con que Marcelo Ebrard fuera el presidente de México. Para que vean cómo la derecha sí tiene chance, sí entiende que tiene un caballo de Troya ya metido en Morena. Lo dijeron con todas. Oye, Marcelo era candidato del Partido Demócrata, ahora ya va a tener a los republicanos. No. Eso es cierto. ¿Con qué cerramos? Otra vez, la ultraderecha va a venir y tenemos que estar listos, ya sea adentro del país o afuera con las amenazas de Donald Trump, es la ultraderecha y hay que prepararnos.
Bueno, pues con eso les cerramos la mesa de hoy. Les agradezco a los 4 que siempre me hacen pensar mucho.